Buenos días a todos, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a las personas que se conecten a través de la página de Facebook, esta transmisión especial de darle la bienvenida de parte del capítulo Flandes. Vamos a subir al Alejo todos los viernes con un nuevo testimonio en cambio de vida. Donde quiera que se conecte, pues desde acá le mandamos saludos, ¿verdad? Y que pueda también darle like, para que otras personas se conecten ahí. Nos encuentran como Fidel Planes en la página, así que pueden enviarle a un amigo para que se pueda conectar, ¿verdad? Allí pedirle porque tenga las peticiones en su mente, lo que le va a pedir al Señor, y testimonio, pues va a orar al final por cada una de ellas. Así que sean todos muy bienvenidos. En esta organización, pues, tenemos una identidad en el cual nos identificamos qué hacemos, qué somos, qué no hacemos en esta organización. Y para eso voy a llamar a nuestro servidor Marco Ventura para que nos explique la identidad. Tengan muy buenas noches, ¿verdad? Sean bienvenidos. Sabemos que hay personas por primera, ¿verdad? Por segunda o tercera vez. Les voy a explicar lo que nosotros compartimos aquí, ¿verdad? Lo que es una identidad, lo que nosotros manejamos en esta organización. Nuestra identidad, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Somos una organización constituida por hombres laicos, o sea, no profesionales de la fe, como pastores y sacerdotes, pero sí con profesiones y oficios, como ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos y militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados, como hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comunales, negocios, instituciones gubernamentales y privadas, a compartir nuestra experiencia con Dios, por medio de un relato irrefutable, el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, y tampoco pretende ser una de ellas. No es una nueva secta, ni club social, ni de servicio, tampoco es un reformatorio. Tenemos nuestros centros católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones. Estamos en más de 95 naciones de los 5 continentes del mundo, con miles de capítulos funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados, mejores hombres de negocios, honrados, honestos, íntegros y justos. Esta es nuestra identidad y tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Marco, por compartir nuestra identidad. También en la mesa un servidor nos dejó un lápiz, un sobre y una hoja de oración. Le voy a llamar al servidor Oscar García para que nos explique para qué sirven estos 3 instrumentos. Bueno, pues tengan muy buenas noches. Esta noche yo les voy a explicar para qué sirven los 3 instrumentos que dan en su mesa. La hoja es para que usted escriba lo imposible para usted, pero para Dios es posible. Aquí puede escribir por un familiar, por alguna enfermedad, por alguna necesidad que usted tenga. Solo que escriba aquí con fe, porque el que hace el milagro no es la hoja. El milagro lo hace Dios. Y también quiero decirles que esta hoja, al final del evento, el testimonio ora por ella, y nadie se toma el tiempo de leerlas. Esto entre usted y Dios. Esto al final es quemado, nadie lo lee. Esto es personal de usted. Y pues el sobre, pues para que usted ponga lo mucho que Dios nos da cada día, lo que usted le nazca de corazón.
Aquí no le pedimos cantidad ni le dijimos cuánto tiene que poner. Aquí es solo que usted ponga del corazón y con este dinero nadie se lucra. Este dinero lo usamos para llevar a personas a EDES, para los gastos del capítulo, para la merienda que ustedes consumieron, para todo eso lo usamos. Entonces, en esto nadie se lucra, no lo damos a nadie, esto lo usamos personalmente para capítulos, para ir haciendo capítulos grandes, para hacer más capítulos como estos. Y pues eso es todo. Y tengan todos muy buenas noches y pongan atención al testimonio. Los sobres y las hojas de oración. Bueno, como decía, pues este evento es especial, ¿verdad? Por la fecha. Le tenemos pues testimonio de dama como de caballero, que es un evento para la familia. Entonces ahorita les voy a compartir, voy a presentar los nombres, ¿verdad?, de cada uno de ellos. El nombre completo del varón es Jaime Joaquín Rodríguez Martínez, lugar de procedencia Bacara, La Paz, estado civil casado, número de hijos ninguno, edad 31 años, profesión o oficio técnico en salud ambiental, capítulo que asiste, desayuno Macala, tiempo su capítulo, su coordinador zonal de capacitación, tiempo de asistir a FINEC 8 años, tiempo de compartir testimonio 8 años. También tengo el número de él para si alguien quiere llamarlo en privado para que nos lo hacemos algo especial. Es 94 82 04 56. Nombre completo, Yesenia Isabela Mejía Rodríguez, lugar de procedencia Bacara, La Paz, estado civil casada, número de hijos ninguno, edad 29 años, profesión u oficio técnico en salud ambiental, grupo al que asiste Águilas Reales, carga en su grupo, subcoordinadora zonal, tiempo de asistir a FINEC 8 años, tiempo de compartir su testimonio 7 años y medio. Y bueno, somos tanto que cada uno de ellos, vamos a dejar para que ellos nos puedan compartir su testimonio, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Después de la cena creo que tenemos que estar alegres, con energía, nada de tristeza, nada de sueño. Creo que es un tiempo especial. Si estamos aquí es un tiempo muy especial, eso se lo garantizo. Quizás 8 años atrás decía yo, ¿y qué estoy haciendo en este lugar? Lo primero que vi fue el logo de FINEC y me quería salir de aquel lugar. Pero realmente, 8 años, ahora puedo decir, y fue un viernes también que llegué a uno de los eventos, que Dios es real, que Jesucristo es real, que el Espíritu Santo es real y que aquí encontramos solución. Somos un hogar, un matrimonio, que voy a dejar a mi esposa para que ella le relate cómo ha sido nuestro proceso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver si estamos atentos. Bueno, ya nuestro fratero nos presentó. Yesenia, ¿verdad? Un nombre muy largo tengo. Yo les puedo decir que antes era Yesenia Isabel Mejía García. Yo les puedo decir que porto con mucho honor el apellido de mi esposo. Ahora sí me pongo de rodillas. Y ahora a ver ustedes por qué antes no querían ni saber nada de ese apellido.
Vengo de una familia muy constituida, donde somos 4 hermanos, yo soy la tercera de ellos. Un hogar donde nos enseñaron valores, nos enseñaron desde pequeños a ser independientes, a tener responsabilidades. Una madre y un padre muy amorosos. Mi mamá con un carácter fuerte, mi papá con un carácter noble, y así me crecí en ese ámbito. A muy corta edad yo aprendí a hacer muchas cosas. Nosotros cuando andamos en el mundial, cuando andamos en el mundo, en la calle, como decimos, creemos muchas veces que tenemos amigos, pero realmente amigo no es aquel que influye en cosas negativas en la vida de uno. Yo desde muy pequeña, a raíz de mi familia, veía cómo mis tíos, mis abuelos se alcoholizaban, entonces yo ya traía en ese momento una raíz de alcoholismo, una cadena de alcoholismo por parte de mi familia, por ambos lados, tanto de mi madre como la familia de mi papá. Fui una joven donde les puedo decir que no tuve lujos, pero sí tuve lo necesario desde muy pequeña. Mi papá me enseñó que tenía que aprender a trabajar desde muy pequeña. Siempre fui una joven y una niña muy independiente. Siempre me gustaba andar con mi dinerito en la bolsa, porque así me crecí en esa área. Mi papá siempre me enseñó. He tenido siempre una unidad con mi papá muy reflejada. Incluso hasta mucha gente me dice que hasta el parecido con mi papá somos iguales. Y a raíz de eso, pues mi mamá en algún tiempo, cuando estaba pequeña, pues eso le molestaba. Muchas veces yo no entendía el por qué. Mi mamá era totalmente diferente conmigo, pero en un momento ella se abrió conmigo y me contó todo lo que ella había sufrido con la familia de mi papá. En ese momento yo entendí por qué mi mamá a veces me rechazaba, por qué mi mamá a veces no permitía que me acercara. Pero en ese momento yo lo entendí. Yo quería hacer de mi vida lo que yo quería. Y en una ocasión andaba con mi papá. Recuerdo que andábamos porque mi papá tenía una finca de café. Andábamos cortando café y estando ahí, mi papá, tuvimos una plática muy larga con mi papá en la cual él me dijo: hija, yo no quiero que usted se quede así, yo quiero que usted siga estudiando. Para ese tiempo yo había terminado de sacar mi bachillerato en el mes de diciembre, noviembre, ya cuando las cortas están a flor de pelo, ¿verdad? Cuando está lo mejor. Ahí me encontraba en ese momento con mi papá. Es ahí donde yo decido irme a estudiar a otro lugar. No crean que decidí irme a estudiar a otro lugar porque realmente quería o porque era algún anhelo o algún sueño mío, no. Era porque yo sabía que al irme de ese lugar, de la casa de mis papás, yo iba a tener un libertinaje total. En la casa muchas veces yo me escapaba en la noche, porque como les digo, yo venía arrastrando una raíz de alcoholismo. Yo desde muy pequeña aprendí a tomar, y cuando ya estaba yo prácticamente más adolescente, me escapaba de la casa de mis papás. Llegué al punto de que yo llegaba los días domingos a la casa y mi mamá me preguntaba que de dónde venía, y yo le decía que iba de la iglesia. Y mi mamá bien alegre me decía: puchica, mi hija está cambiando porque está yendo a la iglesia. Pero era mentira. Yo venía de haber estado una noche brincando allá con un montón de cipotes en ese tiempo. Y cuando decido irme para aquel lugar a estudiar, yo dije: aquí voy a tener todo. Voy a tener el libertinaje que en la casa no pude tener. Aquí no tengo que andar sacando permiso, aquí no tengo que escaparme. Y empecé, en mi cabeza se pasaron por muchas cosas. Nunca me imaginé o nunca pensé que al irme para otro lugar yo iba a conocer a una persona que realmente iba a cambiar mi vida. Y es ahí, en ese lugar donde estaba estudiando, donde conozco el que ahora es mi esposo, a este varón de valor, que yo les puedo decir que hoy por hoy es un hombre de valor, un sacerdote de hogar que el Señor me permitió y me está permitiendo compartir con él mi vida. Y fue ahí donde totalmente mi vida empieza a cambiar. Lo conozco a él en el mismo ámbito o en el mismo mundo donde yo andaba, un mundo de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, de tantas cosas. Y yo dije: con este varón yo voy a conseguir lo que me cuesta conseguir sola. Y dije yo: este me va a mantener el vicio. Pero ¿cuál que me iba a mantener el vicio?
Yo no conocía realmente de la situación donde él venía, unos padres que solamente trabajaba pues el papá para tener lo que pudiera al día, y prácticamente él permanecía ajustado estudiando. Y cuando me doy cuenta de eso, ya era demasiado tarde, yo empezaba a sentir algo por aquel varón y empiezo a mentirle a mi papá. Empiezo a decirle que necesito libros, ya no me iba los fines de semana para donde ellos, porque esta joven estaba empezando a tener una vida con él, y una vida totalmente deshecha. Porque estábamos en ese punto, pues estábamos en el punto donde nosotros mirábamos que el alcoholismo para nosotros era lo mejor. Llegamos al punto de que muchas veces llegábamos hasta tomados a las aulas de clase donde estábamos estudiando. La gente, cuando nos subíamos a los buses, hasta se hacía a un lado, se apartaba porque todavía andábamos con el olor a alcohol, y fue algo tremendo. Entonces yo dije, era mentira, que no me iba a mantener. Me tocó mantenerlo por el tiempo que estuvimos estudiando. Estuve a punto de perder el cuarto donde vivía, porque hacíamos desórdenes, quebrábamos las celosías, en fin, ustedes no se imaginarán el desorden tremendo que nosotros vivimos en ese tiempo, pero a mí no me interesaba nada. Yo me sentía feliz porque en ese lugar no tenía gritos de mi mamá, no tenía regaños. Yo le digo a mi mamá que le doy gracias a ella, porque gracias a ella tengo una sonrisa colgate, gracias a un tazazo que me aventó, me dejó el diente pando. Y le digo yo ahora con ella, le digo, mamá, gracias, porque gracias a usted me puedo reír bien bonito. Y estando en ese lapso de tiempo, logramos graduarnos. Miren cómo es el Señor cuando Él tiene un plan perfecto para la vida de nosotros, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Y en ese momento yo estaba tan cegada que yo no me daba cuenta de lo que el Señor me estaba apartando en muchas ocasiones de mi vida. Nos logramos graduar con excelencia académica ambos. Él obtuvo el primer lugar, yo obtuve el segundo lugar en excelencia académica en aquel lugar. ¿Y cómo? No me pregunten cómo, porque yo les puedo decir hoy por hoy que solo fue el Señor quien nos dio la sabiduría en aquel momento, aún en la desobediencia en la que nosotros andábamos, porque había días que ni llevábamos las tareas. Y así fue en ese momento cuando nos vamos, nos mandan a hacer nuestro servicio social. Yo busco el lugar más remoto de Intibucán para irme a hacer mi servicio social. Y yo no sé este varón cómo llegó allá, porque según yo me iba a ir claro, porque en ese momento ya no quería saber nada de él. Yo dije, este me va a estar controlando desde allá, yo quiero hacer mi vida sola, y empecé a hacer muchas cosas. Pero a los 15 días este varón estaba allá donde yo estaba haciendo mi servicio social. Recuerdo que hasta una moto prestada sacó para irse, aquella moto hasta le arruinaba, se le zafaba la cadena, porque de aquí hasta allá donde yo estaba es demasiado largo. Pero ya el Señor tenía un plan para nuestra vida. Entonces decidimos retomar nuestra relación. Vengo, conozco a la familia de él, una situación totalmente precaria, totalmente diferente a la que yo vivía. En la casa de mis papás pues tenía yo personas hasta que me lavaran y me hicieran de comer. Y cuando conozco a la familia de él, totalmente diferente. Terminamos de graduarnos, como les digo, nos graduamos con excelencia académica. Al poco tiempo de graduarnos, vengo y me vengo a vivir con este varón. Él cuenta en el testimonio de él que en ese momento yo estaba visitándolo a él, y cuando me vengo a visitarlo me cae un mensaje de mi mamá, no muy agradable hacia la persona de él, y él vio el mensaje y me dice, decida su familia o yo. Pero como yo ya estaba cansada de estar recibiendo gritos de mi mamá, entonces me decidí por venirme a vivir con él, y cuando me vengo a vivir con él, mi vida empieza a cambiar totalmente. Porque allá en la casa de mis papás, ahora comentamos con ellos, por lo menos en la casa de mis papás había piso, había ventanas, había paredes buenas, y cuando yo me vengo a vivir con este varón, me vengo a vivir a un cuartito, donde aquel cuartito era comedor, sala, cocina y garaje. Miren, era él tan cuidadoso que hasta la moto del trabajo que él tenía en ese momento la metía. Gracias a Dios en aquel momento no estábamos tan bonitos como estamos ahora, parecíamos palitos de membrillo, varitas de membrillo, yo creo que ustedes las conocen, porque éramos delgados prácticamente, los vicios nos estaban consumiendo. Y le doy a él, gracias a Dios en ese momento éramos así, porque como no cabíamos en aquel cuartito teníamos que pasar hasta el ladito, porque no cabíamos, pero así, por amor, yo me vine a vivir con este varón. Y créanme que muchas veces me arrepentía,
pero al mismo tiempo yo aceptaba la decisión que yo había tomado en ese momento. Voy a dejar a mi esposo para que él siga comentando cómo fue ese tiempo que nosotros estuvimos viviendo. Bueno, no es fácil, son cosas de hombre esas que menciona ella, de hacerse responsabilidades a corta edad. Miren, la situación era complicada en mi caso personal. Yo soy el segundo hermano somos 4 por todos. Mi vida muy marcada en temas de accidentes, y uno de los accidentes más fuertes, y que siempre digo y reflexiono: Dios tiene oportunidades, Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y es en una ocasión que estoy trabajando en una bloquera y aquella máquina me pega en mi cabeza, donde me hicieron 32 puntos. Y siempre que analizo eso, digo yo: Dios sí tiene oportunidades, Él lo puede hacer. Se me hicieron coágulos de sangre en mi cabeza, me fueron a hacer cirugía y todo. Pasaron tantas cosas allá. Dios me está dando oportunidades. ¿Cuál era la misión? La misión, hoy por hoy, actualmente, he decidido que la misión es estar aquí donde estamos ahora, testificando de lo maravilloso que Él es y puede hacer con cada uno de nosotros, con nuestra familia. Hablar de lo que Él hace y es capaz. Pero antes no lo comprendía, no lo entendía. Pasa ese accidente, conozco el mundo de las drogas, del alcoholismo y de tantas situaciones. Y eso es, uno de joven, adolescente, eso es lo mejor. Andar bien sobado, bien bolo, drogado, caminar trayectos para ir a una fiesta, quizás no por ir a bailar, sino por andar fregando. Llegar a la madrugada a la casa, llegar con los calcetines mojados, tantas situaciones. Y a veces uno no comprende lo que Dios quiere para uno. Y es ahí donde uno toma la decisión propiamente de perderse. Dios no es malo, Dios es bueno en todo tiempo, en todo momento, pero para que Él actúe tenemos que andar bien. Y en ese momento Jaime andaba mal, bien mal. Deshonrando a mis padres, hacía escondidas, salía de mi casa, y así pasaban aquellas situaciones. A tal grado de que en un momento pues decido estudiar y me voy, que ahí nos conocemos con mi esposa. Y hay algo en común dentro de los datos que dieron, que somos técnicos en salud mental los dos. Allí nos conocimos, allí es el propósito. Fíjense que la primera impresión cuando llego ahí, yo dije: bueno, un poco tremendo, ya empiezo a organizar con otro compañero de otro departamento: bueno, vamos a hacer una fiesta, que alcohol, y lo todo, para ya pensando en otras situaciones. Ya me estaba como olvidando a lo que iba, que era estudiar, ya pensando en mujeres, ya estaba pegando y todo, porque esa era mi condición, esa era mi situación. No formalizarme, en la vida yo decía: voy a hacer y disfrutar todos los días, hasta que yo me muera. Yo no quiero cogerme de compromisos nunca. Yo soy enojado, me gusta ser libre y no quiero que nadie me esté controlando. Esa era mi situación. Pasa ese tiempo, nos vamos conociendo, las condiciones cambian, y yo no me había enamorado de una vez. Había estado con muchachas en otras actividades, en otros momentos, pero yo enamorarme no me había enamorado. Y es ahí donde yo me enamoro de mi esposa y empiezo a sentir aquello. Me decía yo: ¿qué era que me está pasando? Que yo quiero estar, no podía estar unos cuantos días sin verla porque quería estarla viendo. Y fíjense que yo conozco de Finel mucho antes, de hace tiempo, más de 8 años. Me llevaban aquí a los eventos y todo. Pero fíjense que en una ocasión regresé a los eventos y miren que en esta hoja de oración, ¿saben qué llegué yo? Dije: voy a ver si es cierto, que esto es real. Fui a ponerle ahí que si era cierto, Dios si es cierto, ella va a ser mi esposa. Y si no es una brujería que me ha hecho muchacha, decía yo. Porque yo estaba enamorado, yo estaba en una situación anormal, no entendía, no comprendía lo que estaba pasando. Se va ella para su lugar, se va a hacer su práctica, y ya le comentó ella. Imagínense lo que hacía, hasta con motos media buena, llegaba hasta allá. Y a veces uno no quiere servir, pero cuando anda enamoradito, donde sea llega uno. Llegué a aquel lugar donde ella estaba, en unas situaciones bien complicadas, largo, y ahí iba avanzando aquel proceso. Ahí me estaba enamorado, y así me estaba enamorado, pero tenían algo pensado que hacer de sus vidas. No teníamos nada, no teníamos una visión. ¿Qué queremos ser de nosotros mismos? Más que ello, pasa el tiempo y tomo la decisión de llevarla a la casa. Cuando tomo la decisión de llevarla a la casa, mire, yo lo dije en un grado de machismo, de hombría, de ego. Le dije yo: decídase si va a ir con su familia o va a venir a vivir conmigo. Pero eso de va a venir a vivir conmigo era mentira, eso era mentira.
Yo quería que ella dijera, que dominaba, que mandaba. Y fíjese que ella me quedó pensando así, pero minutos. Rápido me dice la respuesta: voy a venir a vivir con usted. Mire, cuando me dijo voy a venir a vivir con usted, es como no sabía qué hacer en ese momento. Un tipo que no sabía qué es tener hogar, qué es tener mujer en casa. No tenía ni casa, condiciones precarias. Me gustaba tomar, me venían a parar a los 4 o 6 meses. Y le digo que vaya a vivir conmigo. Yo tengo que asumirla interiormente. Le dije, no me voy, le voy a poner cipote. Lo que hicimos fue a la casa, ella andaba una moto, fue a dejar la moto. Y le digo yo, saque lo que pueda ahí de su cosa, no esté sacándole nada de lo que sea de sus papás y nada. Con un poco de peluche que le había dado yo que traía. Bien. Aquel peluchero, solo peluche, imagínense. Porque somos, estamos en el mundo, vemos lo cotidiano y eso era ahí. Que quizás peluchito es lo que le regalaba en algunos momentos, pero realmente qué intenciones, qué realmente más que eso le podía ofrecer en la casa o los alojamientos y en las condiciones que estaban. Y la moto no crean que la vendía por querer cuidar la moto. La entraba la moto al cuartito porque la moto estaba mal. Y cuando llovía, ya imagina, se llenaba la esponja de agua y cuando me iba a trabajar me mojaba ahí. Entonces, por eso es que le entraba a aquel cuartito. En esas situaciones estábamos. Tremendo. Tremendo. Y vivimos un tiempo, un año en unión libre. Un año de desastre. Ahí conoció realmente a Jaime. Ahí conoció quién era realmente Jaime, no quién que le regalaba peluchitos, que un galletita, que aquí por allá casi no había un detallito. Que aquellos mensajitos, que florcitas, que corazoncitos, no, ahí cayó la venta. ¿Quién es Jaime realmente? Aquel hombre que empezó a llegar alcoholizado a la casa, aquel hombre donde prefería quebrar el teléfono antes de que ella llegara y me contestara alguna llamada, porque no crea que me llamaban tranquilamente o gente del trabajo, porque no andaba correctamente. Quizás me mandaban mensajes otras damas, me podían llamar otras damas. Ese era Jaime, en esas condiciones estaba. Porque solo me duró 2 meses que Jaime tenía mujer en casa y que estaba alegre y contento. Pero de ahí me olvidó. Cuando empezaron a decir que yo te tenía controlado, papá. Y yo dije, a mí no me tiene controlado nadie. Sí, es cierto. Yo siempre he sido de mi ley y empiezo y las cuestiones empiezan a complicarse. Llegó un momento determinado y le digo a ella, vamos a casarnos. Y para ella fue sorpresa y dijo, no vamos a casar y siempre ha dicho que no quiere responsabilidad de nada. Mire, yo le dije que me iba a casar porque ella en una noche decide que va a ir mejor de la casa. De aquel partido no era mi casa. Es que eran condiciones más tremendas. Preferiblemente poner algo fuera que adentro. Dije yo, bueno, lo único que le voy a hacer es que le voy a casar para retenerla porque yo no quiero que ella se vaya. Ahí es donde yo quiero, entiendo y comprendo de darle el valor a alguien en casa. Y a los días, pues, nos estamos casando. Yo le dije, me voy a casar solo por lo civil, así, con ella. Por cualquier cosa, le digo, si alguien ahí está con detalle o algo, lo separamos y cada quien por su lado. No había seguridad todavía, no había una visión, no había un plan, no había nada, ahí no había seguridad. El casarnos por cualquier cosa, eso es para, como por compromiso o así, no había una convicción. Y fíjense que en una ocasión llego a la casa de la familia de ellos, ya todo esto ya habían arreglado, ya habíamos arreglado todo, ya medio me tocaba un poco porque antes me querían eliminar. Y me dicen, fíjense que hay una oportunidad para que usted se pueda casar por la iglesia, aparte de lo civil. Miren, cuando me dicen, no, otro momento helado que pasó. Yo no me quería casar por la iglesia, no quería responsabilidades. No me quedó opción que decirle que sí me iba a casar por la iglesia. Y estaba ahí entre la espada y la pared, pues, y ahí nos casamos. Pero miren qué bonito cuando el propósito de Dios, yo le había puesto aquí si realmente iba a ser mi esposa, yo lo puse aquí. Y a los días nos estamos casando, cuando hay que tener dinero, humildemente nos casamos, pero desde ahí empezamos a comprender que las cosas cambian cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En diciembre cumplimos 8 años de casados, nos casamos. Después de casarnos les puedo decir con convicción, Dios lo sabe, yo no tengo problema que ella me conteste una llamada, de dejar mi teléfono sin contraseña. Ella se sabe las contraseñas, se sabe
las cuentas, ella sabe cómo estamos económicamente, porque ahora somos un equipo. No tengo nada que ocultarle, no tiene nada que ocultarme, pero para llegar a ese punto no es fácil. Íbamos a los seminarios, que hay que perdonarse, que no hay que andar con cargas, yo andaba cargado. Todo eso que les menciono, yo no lo podía decir a ella, fíjense que yo hice esto, que fallé aquí, que no, hombre, me iba a despachar. Sí, hombre. Y escucho que hay un seminario, SEPAR, que hoy es SEMAP, Seminario de Matrimonio. Y escucho que ahí pueden ir parejas y le digo, ahí este es el momento. Yo me voy para ese seminario y le digo, vámonos para el seminario. Y allá estando aquello, dan unas conferencias, cómo debemos de tratarnos como matrimonio, como pareja, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer. Miren, algo tremendo, maravilloso. Después de eso dije yo, Dios dio el tiempo, la oportunidad de ir, lo pedimos perdón y empezamos a construir tantas cosas que Dios nos ha dado por mayordomía, tantas cosas que Dios nos ha bendecido, porque primeramente hay un temor en Jesucristo. A Él que le demos gloria y honra en todo tiempo. Lo conocimos a través de la organización, pero siempre lo digo, no es la organización que nos va a hacer un milagro. Se llama Jesucristo, Rey, quien nos hace milagros y nos da la convicción de poder creer en Él y nos da respuesta a cualquier situación que podamos estar pasando. Y esa era la situación que nosotros estábamos pasando. Entonces mi esposa les va a continuar comentando cómo ha ido ese proceso de estar en la nada. Bueno, ya les comentó él, ¿verdad? Durante este año que estuvimos viviendo en Unión Libre, yo les puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo, porque mi suegra me había regalado unas ollas que no tenían agarradero. Y en muchas ocasiones yo a él me lo quise bajar mi friderazo. Pero cuando empezaba a buscar la fridera, ¿de dónde la agarraba? Si no tenía agarradero. Entonces, hasta en eso el Señor tuvo cuidado de mi vida, porque yo creo que o estuviera presa o estuviéramos muertos los dos. Una de dos. Porque así éramos. Yo me crié con un carácter, yo era bien prepotente. Si él se paraba, yo me le paraba como hombre también. Y yo le decía a él, y mi papá me ha puesto una mano encima, usted no va a venir y me lo va a poner. Gracias a Dios les puedo decir que ha sido un varón que nunca en su vida, el tiempo que tenemos de estar juntos, me ha puesto una mano encima. Pasó todo eso, él ya les comentó cómo nosotros nos casamos, lo pusieron entre la espada y la pared. Cuando él le dijo a mi papá que se iba a casar conmigo, yo me reía y me reía carcajada, porque yo sabía que era mentira. Porque él ya les comentó que él no creía en el matrimonio y él me decía que nunca se iba a casar. Pasó todo eso, nos casamos. Después de que nos casamos, él empieza a insistir a que yo vaya, porque para ese tiempo él ya estaba en esta organización, ya empezaba a servir en esta organización, y él me invitaba, y yo le decía que no, porque yo traía una religiosidad en mí desde muy pequeña, que yo no quería que mi religión la tocara, porque a mí que me hablaran más de la religión donde yo estaba, para mí era un puñal en la espalda, no permitía. Entonces yo le decía a él que no, pero fíjense que había algo por lo que en ese momento yo no quería asistir, porque él se iba a los eventos el viernes, pero ya el sábado andaba tomado otra vez. Entonces yo no creía en la palabra de este varón. Pero él aún, en ese tiempo de estar él yendo a esta organización, de estar sirviendo en ese tiempo a Dios, él oraba porque su esposa llegara a los pies de Dios. Hoy les puedo decir que justamente eso estábamos hablando ahorita con mi esposo y le contaba y platicábamos ahí entre los dos que en este aniversario que mi fraterno les anunció al inicio, el 21 de febrero está el aniversario del capítulo Marcana, y les puedo decir que esa fecha yo estoy cumpliendo un año más de haber llegado a esta organización. Porque fue ahí donde yo fui a entender realmente lo que el Señor tenía preparado para mi vida. Yo llegué prácticamente destrozada, con un matrimonio totalmente destrozado, donde había guerras, donde había palabras, donde había muchas situaciones. Cuando yo llego a aquel lugar, tengo por primera vez un encuentro con el Espíritu Santo. Yo les puedo decir que cuando yo llegué a ese lugar yo lloraba, y yo lloraba como una niña, porque había una persona en la puerta, en la entrada de aquel lugar, y me agarró abrazada a aquella dama y me dijo, el Señor la estaba esperando desde hace mucho tiempo.
Cuando esta mujer dice aquella palabra, yo empiezo a llorar y yo no entendía por qué. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo en ese momento. Recuerdo que esa noche nos pidieron que nos pidiéramos perdón ambos, y en mi mente solo se me cruzaba, yo, ¿por qué le voy a pedir perdón a este varón si yo no le he hecho nada? Pero Yesenia no se acordaba que muchas veces le daba ganas de dejarlo durmiendo afuera, que muchas veces intentó bajárselo con una fridera, que muchas veces no le hacía comida porque estábamos molestos, que muchas veces no le lavaba la ropa porque estábamos molestos o porque él no llevaba jabón para lavar. Todo eso el Señor empezó a mostrarme en ese momento, que como esposa yo había fallado también. Entonces empezamos a pedirnos perdón, y les voy a decir, cuando el perdón sale del corazón, el perdón tiene un pacto profético, y a través del pacto profético del perdón nosotros empezamos a recibir sanidades, bendiciones, y es ahí donde nosotros entendimos cuál era el plan que nosotros teníamos, y ese plan era de que nosotros estuviéramos parados esta noche sirviéndole a Dios. Cuando yo llegué a esta organización, yo estaba asistiendo al grupo de él, y en un evento familiar, así como están ustedes, esta noche llegó una dama, se acercó a mí y me dice: Yesenia, yo tengo un grupo, usted puede asistir a ese grupo si usted desea. Y yo le comenté a él y yo le dije: yo me voy porque yo quiero servir. Había un anhelo en mí de servirle a Dios, porque yo estaba viendo cómo el Señor en ese momento estaba empezando a transformar nuestras vidas. Empecé a ver que mi esposo ya no se alcoholizaba, que Yesenia ya no se alcoholizaba. Empecé a ver que él empezaba a llegar con cosas a la casa, y empecé a notar aquel cambio. Entonces yo dije, en ese momento el Señor sí existe. El Señor sí puede cambiar a las personas, porque estaba viendo principalmente el cambio en mí, y después lo estaba viendo el cambio en él. Cuando sucede esto, empiezo a servirle con amor, con gratitud al Señor. Y no es fácil servirle al Señor. No es fácil estar guerreando todos los días para poder estar en este lugar. Porque cuando uno le sirve al Señor, uno dice: es cuando más pruebas tengo. Pero yo he entendido, porque la palabra de Dios dice que Él le da las batallas a sus mejores guerreros. Y yo he entendido esa palabra, que nosotros somos guerreros y tenemos que ser discípulos del Señor para poder obtener la gloria y podernos ir con Él cuando Él venga. Yo siempre les comento a mis compañeros, a mis compañeras del grupo, y les digo: yo siempre recuerdo esa palabra de mi esposo, que él dice que no se quiere quedar esos 1000 años de sufrimiento. Y es por eso que yo estoy parada en este lugar, porque el Señor hizo una sanidad en mí. ¿Y sabe cuál fue el milagro más grande que yo pude recibir en esta organización a raíz del servicio que yo empecé a darle al Señor? Fue el poder obtener el perdón de mi mamá. Porque yo vine de un Sahel, y después de aquel Sahel yo vine y el Señor me dijo que tenía que ir a pedir perdón a mi mamá. Mi mamá no permitía que yo me le acercara, mi mamá no le gustaba abrazarme. Y miren que cuando yo llego a la casa de mi mamá me dice: hija, yo te estaba esperando. Y estaba esperando este momento. Entonces es ahí donde empiezo a entender que Dios sí responde a las peticiones de uno. Y ese anhelo en mi corazón estaba. Por primera vez les puedo decir que pude tener un abrazo con mi mamá. Un abrazo que duró minutos, porque nunca lo había tenido. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos que Dios sí responde a las peticiones de nuestros corazones. Y como les digo, nos pasaron tantas situaciones. Empezamos a servirle los dos con mi esposo, empezamos a servirle juntos, empiezan a llamarnos para ir a compartir testimonio. Y cuando hacíamos los eventos de damas del grupo donde yo estaba en ese momento, empezaba yo a pelearme con las compañeras de mi grupo, pero no a pelearme de guerrearnos, sino que yo les decía que yo quería siempre preparar la mesa, limpiarla, poner el mantel y todo. Y ellas me decían que por qué. Y fíjense que cuando yo ponía la mesa, cuando yo ponía el agua, el mantel, limpiaba la mesa donde iba a estar el testimonio, yo declaraba una palabra para mi vida. Y yo le decía: Señor, algún día yo voy a estar parada en una mesa de estas, hablándote de lo que tú vas a hacer en mi vida. Y empecé a declarar esa palabra en mi vida. Y al mes de que yo estaba poniendo esa mesa, al mes yo empecé a compartir. Después pasó un tiempo, yo le dije: Señor, yo no quiero compartir sola, porque yo tengo un esposo, yo tengo mi sacerdote de hogar y yo quiero compartir al lado de él. Hoy por hoy les puedo decir que la mayoría de testimonios que hemos salido a compartir, lo hemos salido a compartir juntos,
porque el pacto y la palabra de Dios se cumple en la vida de nosotros. Cuando decidimos aceptarlo, cuando decidimos abrir nuestro corazón. Y es ahí donde yo empiezo a obtener aún más bendiciones. Hemos sido bendecidos financieramente, hemos sido atacados por el enemigo a través de enfermedades, pero si nosotros estamos parados a la brecha y si estamos con un pie afuera y con un pie adentro, no va a suceder nada. Pero nosotros con mi esposo hemos entendido que agarrados de la mano con los pies juntos, todo para nosotros será más fácil. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra familia es Dios y Él es el que recibe el primer lugar. A través de estar sirviéndole, me llama para poder ir a liderar un grupo. Soy coordinadora de un grupo por un tiempo. Después de estar compartiendo como coordinadora en ese grupo, salgo de aquel grupo y me voy a otro grupo. Estando en aquel grupo, yo le decía: Señor, yo te voy a servir, pero no me vayas a dar el cargo nunca de tesorera, porque yo los números no me gustan. Le decía yo a Dios. Y justamente cuando yo llego a ese grupo, sale y me dicen: Yesenia, usted va a ser la tesorera de nuestro grupo. Y miren, yo empiezo y miro para arriba y le digo: Señor, lo primero que te dije, lo primero que haces es que no quería ser tu tesorera. Pero saben, ese año que yo fui tesorera, en ese tiempo, por ese año que el Señor me permitió, fue el año que obtuvimos muchas bendiciones financieras con mi esposo. Nosotros, al Señor le ha placido darnos negocios. Y yo les puedo decir que el Señor no se queda con nada. Este año me permitió, yo le decía: fíjense que yo inicié a estudiar, porque yo le digo a mi esposo: quiero estudiar, estoy estudiando una carrera que me va a llevar aún más allá de poderle servir al Señor. Y yo le digo a mi esposo, y es algo bonito que el Señor me ha permitido. Y fíjense que en una ocasión yo le estaba pidiendo al Señor, antes de que se hicieran las elecciones nuevamente de los grupos, y yo estaba platicando con el Señor y yo le decía: Señor, este año que viene yo no voy a agarrar ningún cargo, porque estoy estudiando. Y empecé a ponerle miles de pretextos al Señor. Me llama un día en la mañana, me llama la coordinadora de zona, nuestra coordinadora zonal, y me dice: Yesenia, el Señor ha decidido que usted sea la tesorera zonal de la zona de Marcano. Y fíjense que me quedé viendo con mi esposo porque él estaba a mi lado, y yo le dije: bueno, voy a aceptar porque viene de Dios. Pero a las 2 horas de que yo había aceptado aquel cargo, me vuelve a llamar la coordinadora y me dice: Yesenia, dice el Señor que no es el cargo ese para usted, que usted tiene que ser la subcoordinadora zonal y es la que va a estar al lado mío. Miren, yo no dudé en decirle que no al Señor, porque yo sé que cuando el Señor manda algo es porque Él trae una recompensa a la paz y la bendición es grande. ¿Cómo no servirle al Señor si hoy estamos parados? Y les puedo decir que gracias a Dios, porque yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, mi esposo tal vez estuviera muerto. Y él le va a comentar por qué. Porque en ese proceso que nosotros estuvimos sirviéndole a Dios, pasó un proceso bien fuerte en la vida de él. Y hoy por hoy yo les puedo decir que nosotros somos un milagro de vida cada día que nosotros nos ponemos sobre nuestros pies. Así que tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por todo el tiempo que Él nos permite estar en este tierra. Así es. Esto es día a día. ¿Qué hacer de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra empresa, que es la familia? Y que vayamos a lo comprender más, la familia, llevar comida, fin de semana, pagar el cable, la luz, la línea, lo que sea. No solo es eso la responsabilidad del hombre. Dejar un tiempo, un espacio para la familia, conversar, dialogar. ¿Qué hacemos? ¿Está bueno esto o no está bueno? Porque a veces hasta por un color de pintura para la casa puede entrar en pleito. Bueno, así éramos nosotros. A veces si no nos organizamos en el tema económico, hay clavo. A veces uno quiere ser por un lado y el otro por otro. ¿Y cómo que va a andar uno por aquí y el otro por otro y somos una sola empresa? Miren, cuesta llegar a eso. Cuando nosotros empezamos a entender todos esos aspectos, a orientarnos realmente cómo es, las cosas empezaron a cambiar, empezaron a fluir y empezó Dios a darnos tanta bendición. Tenía un trabajo que me venían a pagar a los meses. Empieza mi primera bendición y me da un trabajo permanente, me da mi acuerdo. Cuando me dan mi acuerdo empiezan las bendiciones a surgir, a fluir, donde yo en una ocasión le puse que yo quería ganar tanto. Yo le puse porque escuché
escuché, un varón enviado por Dios, pues, y le dije, yo quiero ganar tanto, Dios. A los días yo estoy, me dan aquella oportunidad, me dan mi acuerdo, me dan mi permanencia, y yo estoy ganando más de lo que yo he puesto en esta hoja de oración. Y en este sobre, aquí no echaba nada, porque estaba, pero como quien dice, hule, pues, nada, hule de cebolla, no había nada. Pero cuando le entendemos a ese trámite y Dios nos empieza a proveer, y lo que de gracia recibimos, de gracia lo compartimos, les aseguro que la palabra de Él, de su promesa, se cumple. Él abre las ventanas de los cielos sobrenaturalmente, lo hemos visto. ¿Qué iba a entender o comprender yo que en algún momento iba a tener que hacer una bicicleta? No, me era hule, pues, no tenía ni esperanza, ni me cruzaba por la cabeza. Pero sí había aprendido alcoholismo, droga y todas las situaciones. Empieza Dios a bendecirnos, a proveernos vehículos, motocicletas, en su momento que carros, y así sucesivamente. En el servicio no es fácil. En una ocasión, pues, estábamos en el servicio, me pasó cuando un accidente y perdí mi dedo, parte de mi dedo, que prácticamente me iban a amputar todo el dedo acá, y en el accidente iba a perder prácticamente toda mi mano. Pero Dios es fiel y justo. Y fíjense que allí comprendí y entendí que el servir aquí es de valientes. Alguien en una ocasión me dijo, agarre coraje, y si le pasa algo a usted en el proceso de servicio, échele ganas para adelante, y que Dios tiene grandes cosas para su vida. Yo me acordé de esa palabra en aquel momento que me estaba sangrando el dedo, y no es fácil. Cualquiera puede decir, un pedacito de dedo, no, pero es yuca. No podía ni escribir después. Yo me imaginaba cómo escribo, cómo voy a firmar, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Miren, ahí uno comprende que cada pieza que Dios nos ha dado, somos bendecidos, hombres, desde ahí. Hay quienes luchan, que no tienen sus extremidades, y luchan y se esfuerzan, y nosotros tenemos todo y somos mal agradecidos. Se lo digo porque yo era mal agradecido. Pero ahora le doy gracias a Dios a través de ese proceso. Me fortalecí a servirle, no por emoción, sino que paso a paso y buena letra. Y Dios conoce las intenciones, nuestros corazones y nuestra disposición. Aquí no andamos por figurar. Aquí no andamos porque digan es X, o Y tiene X, o Y cargo. No, aquí somos iguales todos al servicio de Dios. La organización no la vamos a ver como un elemento de poder andar pijineando por aquí o por allá, cuando nos llamen al testimonio, andar por eso. No. Es servirle a Jesucristo y hablar de las maravillas que Él ha hecho, porque quizás alguien está reventado igual que uno, o en situaciones similares. Pero Dios se encarga. No teníamos casa. Fíjense que en una ocasión vamos a un encuentro nacional, y para ir al encuentro nacional costó. No teníamos el dinero. En lo que íbamos al camino se revienta una llanta del bus. No se escuchó, se reventó la llanta del bus. Y la gente renegando y todo. Yo no renegué, yo iba con convicción. Desde que renegamos, fallamos. Ya no fuimos a nada. No lo hubiéramos quedado durmiendo en la casa. Nos vamos para aquel evento y empiezan otros a renegar ahí porque le habían puesto pan en vez de tortilla. Yo no renegué. Y sale una palabra y dice, para todo el que cree es posible, y para Dios no hay nada imposible. Si usted no tiene una vivienda, escríbala aquí, dibújela, no tiene una hoja de papel. Y si tiene, siempre va. Pues ya les digo, costó conseguir el pasaje aquí, va a estar sembrando. Estaba muy bien. Pero si usted quiere hacer un trato con Dios, hágalo. Le damos el número de cuenta y yo dije, hicimos aquel trato con Dios. Y ahí entendí que cuando hacemos el trato con Dios y le cumplimos, es la respuesta. En la mera pandemia nosotros estábamos construyendo aquí a casa, hicimos un dibujo, teníamos un anhelo de tener una casa de 2 niveles, de 2 plantas. Y cuando nos estábamos con mi esposa en el cuarto, porque ahora ocupamos el cuarto de nosotros. Y aquí a casa grande, digo yo, esto es lo que le pedimos a Dios, pero esto es demasiado. Una casa grande, pues, y solo somos los 2. Entonces le pedimos a Dios, eso es material, eso que va a quedar, eso. Solo le puedo decir, lo menciono para que vean cómo Dios nos tiene el tiempo que estemos acá. Como hijos de Él, nos va a tener con todo, pues. Si le servimos, si nos dedicamos y si le creemos a Él. Nos dio la oportunidad, construimos la vivienda, ahí vivimos, nos da la oportunidad, tenemos mi trabajo. Mi esposa se da la oportunidad, mi esposa ya lleva sobre 4 años de estar trabajando en la misma dependencia, en la misma oficina. Imagínense qué tremendo Dios puede hacer las cosas. Empiezan las bendiciones. Mi esposa empieza a emprender un negocio hace alrededor ya de 6, 7 años, y hemos persistido y allí ha estado con el negocio. Dios en su momento me daba la oportunidad, en la mera pandemia me da la oportunidad de emprender en otro negocio, me da la oportunidad, y así Dios nos ha ido llevando a otras dimensiones. El entenderle, el comprender esto, Dios lo lleva a otras dimensiones de acuerdo al servicio. Pero ojo,
Si nos acomodamos, vamos a tener clavos también. Tuvimos clavos nosotros. Fíjense que perdimos un milagro, un anhelo que teníamos. Y lo digo que lo perdimos porque estaba hecho. Pero como ves, ya estaba todo relajado, todo tranquilo, tenemos casa, trabajo, todo. Fíjense que en una ocasión, si hemos sido bolos, yo era bolo, no sé si alguien en alguna ocasión ha tomado, pero yo era bolo. Ni un poquito, ni un juguito que tenga un zumito de alcohol, no lo pruebe. Fíjense que en una ocasión me dijo, tómese un poquito aquí. Con ese poquito, de poquito en poquito, abrimos puertas y esas puertas nos van a traer complicaciones serias. Mi esposa lo dijo, estamos con los dos pies juntos o un pie adentro y otro pie afuera, decidamos, ¿estoy afuera o estoy adentro? Pero si estoy intermedio va a haber clavo. Y si estoy afuera, peor todavía. Pero si estoy adentro va a haber bendición, va a haber solvencia y va a haber respuesta de parte de Dios. Por andar en ese jueguito de adentro y afuera, tuvimos y perdimos una gran bendición. Pero eso fue una lección para nosotros. Eso nos sirvió de aprendizaje y de saber entender que con Dios no se puede, tenemos que tener una condición bien marcada, que es servirle a Dios. No ver al líder, no ver al presidente, no ver al secretario, no ver al miembro. Si aquel miembro no viene, que no venga, el problema de él. Si va a orar o no orar, es problema de él. Forrémonos nosotros. Este es personal, yo ni a mi esposa la voy a poder salvar. ¿Sí? Dios nos va a buscar a cada uno personalmente. Esforcémonos día a día y el legado que vamos a dejar, ¿qué le estamos heredando a nuestra generación? Sí les puedo decir que a través de esta organización conocimos a Jesucristo, y nos ha dado tantas respuestas. Que iba a estar volando un cipote gorro, drogo, sin responsabilidades, cuando hoy les puedo decir que Dios me ha dado sanidades. Yo era enfermo, tenía problemas gastrointestinales, andaba con un medicamento, yo no le comía en la tarde, no podía tomar café, no podía comer picante, andaba con un medicamento ahí permanente. Dios me sanó y no ocupo ningún medicamento, le como lo que sea, y para la gloria y la honra de Dios, sano, no tengo problema. He sido sano, he visto cómo Dios ha sanado personas, familias, he visto cómo Dios nos ha prosperado, he visto cómo Dios nos cubre y nos guarda. He visto cómo la mano de Dios se manifiesta en cada una de las áreas, económicamente, en salud, en el trabajo, en los viajes. A veces no es casualidad, no es suerte, es la mano de Dios que nos cubre y nos protege de accidentes, de robos, de espíritus de muerte, de problemas. Él es el que se encarga. Miren que en una ocasión, de tantas bendiciones, pasa una bendición que eso es más sobrenatural. Y eso es mentira, que dicen que Dios provee y que deja el depósito a uno, es mentira. Fíjense que a nosotros nos pasó, ahorita me viene a la mente eso, que fue reciente. En una ocasión tenemos que cubrir una cantidad de dinero, como les digo, pasamos con los negocios y no tenía ya cantidad de dinero, era bastantito. Y fíjense que ya llegaba el tiempo, pero no dudé, dije, Dios va a proveer. Y en una tarde, una noche, al día siguiente tenía que hacer aquella cantidad de dinero. Fíjense que me da por revisar el número de la cuenta. Y cuando miro la cuenta, yo miro aquella cantidad de dinero. Y yo, no era poquito, era bastante dinero. Y me quedé sorprendido. Y como no era mío, tenía que ir a investigar primero para tomar mano de ellos. Si no, no podía tomar mano. Voy, investigamos en el banco y no, ese dinero era de nosotros. Dios se manifiesta de esa manera sobrenaturalmente. Dios da respuesta. Dios se encarga de sus hijos. Y lo digo nuevamente, para todo el que cree es posible y para Dios no hay nada imposible. Así Dios actúa, así Dios da respuesta. Hay procesos, pero en esos procesos tenemos que ser más fuertes todavía y Él se encarga. Pero si no creemos, no hay dominio propio, no va a pasar nada. Tenemos que pararnos, los hombres, como hombres de valor realmente. Ay, que el enemigo me agarró, es que es complicado porque la carne, aquí no hay carne, aquí hay hombres de valor que tenemos que pararnos a la brecha, no con machismo, sino a ganar esa verdadera pelea para nuestros hijos, nuestras esposas, para todo lo que Dios nos ha dado por medio de vida, siendo buenos administradores. Yo no sé ustedes en qué condición esté o haya venido esta noche, pero yo sí quiero que hagamos una oración con convicción. Yo sé que Dios le va a cambiar su vida, su familia, sus necesidades. Si usted lo cree, nuestro Señor Jesucristo, Él lo va a hacer. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche, yo reconozco que soy un pecador, pero ahora yo me arrepiento
de todos mis pecados que he cometido, consciente e inconscientemente. Le abro mi corazón, aceptándolo como mi único y suficiente Salvador, sanador, restaurador, libertador de mi vida. Le pido que inscriba mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida, el cual no sea borrado nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. A la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo es parte de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Bueno, pues la verdad es lo que Dios hace en cada uno de nosotros y pues en nuestra vida también Él ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Y estamos agradecidos también y por eso seguimos en el servicio de Él, ¿verdad? Le voy a pedir al servidor para que nos recojan los sobres y las hojas de oración. Si aún no ha escrito ahí, pues pídale a un servidor para que le lleve una hojita, ¿verdad? Todos levanten la mano ahí. Les pedimos a los que nos tienen conectados a través de la página de Facebook, pues de que activen, ¿verdad?, su fe, que traigan a su mente, a su corazón, van las peticiones que cada uno de ustedes tiene ahí, ya que el testimonio pues va a ser la oración, ¿verdad?, por sus peticiones. Así que les pedimos. Siempre la invitación a lo que tiene preparado el capítulo de Marcala para el 21 de febrero. El costo, pues, 200 lempiras, ¿verdad? Así está la invitación abierta. Está una tarjeta, pues, el secretario la podemos obtener. Bueno, entonces vamos a pedir al testimonio, ¿verdad?, para que nos haga la oración por los hombres y las hojas de oración. Bueno, Vamos de pie y ahí donde están ustedes, pues sabemos que hay peticiones, escritos con nuestro puño y letra, Dios ya lo conoce. Ahí los que están conectados lo ven la transmisión en su momento. Cierren sus ojos y Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, va a obrar y va a actuar con poder y gloria. No somos nosotros, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo, por esta disposición de cada uno de los que estamos acá, por cada uno de los que están conectados, de los que van a ver la transmisión, papá. Le pido que sea usted tomando el control de cada familia representada, papá, de cada uno de los matrimonios, de los hogares, de cada hombre, dama, niño, joven que están acá, que están a través de las redes, papá, para que usted tome control, mi Dios, de cada familia. Que sea usted llenándolos de tu Santo Espíritu cada momento, cada instante. Perdónanos si hemos fallado en contra de usted y sea usted dándonos esa sabiduría, esa certeza, esa convicción, ese anhelo de servirle día a día
para su servicio, papá. Porque sabemos que las recompensas suyas son por adelantadas, papá, y usted se encarga de todo. Gracias, Padre, por cada una de esas peticiones que están escritas, o las que no se escribieron y vienen a la mente, por esas peticiones que están en la mente, papá. Toma control, Padre, declarando sanidad sobrenatural, papá. Por su llaga hemos sido curados. Reclamamos esa promesa. Sé que usted lo hace, papá. Donde usted ahora elimina todo espíritu de cáncer, todo espíritu, Señor Jesús, de problemas en los riñones, en la próstata, papá, en los pulmones, en el corazón, en la sangre, papá. Todo dictamen que han detectado para hacer el diálisis, Padre, hoy lo cancelamos y lo quemamos en el nombre de Jesús, papá. Ahora y actúe con poder y gloria, Espíritu Santo. Usted se mueve en lo sobrenatural. Actúe, papá. De esa respuesta, de poder entender qué es el rol en ese hogar, en ese matrimonio. De, Padre, esa convicción, ese deseo y ese anhelo de esas parejas, papá, que puedan entender que el matrimonio trae y desata bendición. Sea usted inquietando esos corazones, esas mentes, esos hogares, Padre, para que haya familias, Señor Jesús, dispuestas y comprometidas a tu servicio, Padre, y con mucha bendición. Papá, gracias por cada uno, Señor, de esos proyectos y emprendimientos que hay, Padre, por cada trabajo que usted ha proveído, de mucha sabiduría, de clientes de norte, sureste y oeste, papá. Lo que de gracia recibimos, de gracia la podemos compartir. Quien pudo sembrar ahora, bendícele, multiplícale, Señor, sobrenaturalmente, y quien no pudo, provéele, papá. Provéele para que en la próxima reunión, papá, pueda sembrarte, o donde usted le inquiete y le dé esa orden, pueda sembrar para su reino, para glorificarlo y honrarlo en nuestro Señor Jesucristo. Tome control, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestras entradas, nuestras salidas. Ahora y actúe, Padre, por esos anhelos sobrenaturales que hay, quizás de viaje, Señor, de salir de las naciones, papá. Esos anhelos de tener una propia casa, Señor. Esos anhelos de dejar, Señor, quizás un vicio de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Ahora atamos todos esos espíritus malignos, negativos, papá. Todo espíritu de odio, de venganza, hoy lo cancelamos y lo echamos fuera, Padre. Y sea usted dando, Señor Jesús, ese concilio, Señor Jesús, en cada corazón, Señor, dando, Señor, esa respuesta y sobre todo, dando esa convicción que tenemos que depender de usted netamente, a cada momento, a cada instante, papá. Gracias por ello, nos vamos de acá, pero no de su presencia. Sabemos que usted ha cumplido y seguirá cumpliendo lo sobrenatural. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. 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 Bueno, le damos las gracias, ¿verdad?, a las personas que se han mantenido conectadas a través de las páginas de Facebook, invitando pues el próximo viernes un nuevo testimonio, un nuevo cambio de vida, ¿verdad? Y mándenle ahí por el link a los amigos para que se conecten. Los encuentran como Finex Planes ahí en Facebook. Así que buenas noches para todos y bendiciones.